Bueno, vamos a conversar de un tema que yo hablo mucho en el blog, pero vamos a hacer como un resumen para que sea más fácil de entender. Es sobre el trabajo que hago yo sobre los problemas prostáticos. Ya sabemos, ya hemos dicho que la próstata se puede inflamar de una forma benigna o de una forma maligna. De todas maneras, cualquiera de las dos variantes es un problema. Si se inflama de forma benigna, puede obstruir la salida de la orina y entonces obstruir, tapar y que se cree un globo vesical, que es lo que hace que se tenga que poner una sonda vesical. Yo empecé a tratar estos problemas hace muchos años y prácticamente lo empecé a trabajar por una cuestión de obligación. O sea, mi trabajo mismo me lleva a los pacientes y yo tengo que resolver. Yo he tenido, en la mayoría de los años que he trabajado como médico, he tenido que trabajar prácticamente en lugares solos e inaccesibles. O sea, no he tenido especialistas, no he tenido hospitales, y cuando uno empieza a trabajar así, bueno, al principio es difícil, pero tiene su ventaja, ¿no? Que uno va tomando una seguridad en el trabajo. Al principio de que uno es médico, uno se estresa por cualquier cosa, viene cualquier problema y ya uno se pone tenso y uno no sabe qué va a hacer. A medida que va pasando el tiempo, la confianza va aumentando. No quiero decir que sea bueno esto de la forma que nosotros hemos tenido que trabajar toda la vida y que estamos ahora mismo trabajando, sí. A nosotros nos gustaría más tener un especialista, un otorrino, tener un neurólogo, tener un cardiólogo y todo caso que sea complejo, derivarlo hacia el especialista. En resumidas cuentas, es menos trabajo para nosotros. Pero bueno, nos tocó trabajar así, de esa manera, en Cuba. Desde que salimos a hacer el internado, que en este caso fue un internado rural, fui para un pequeño hospitalito, una especie de una cosa sencilla, un hospitalito que tenía una salita de pediatría, una sala de medicina, una sala de obstetricia, pero chiquita. Y bueno, nosotros como médicos generales que éramos en aquel entonces, atendíamos como si fuéramos especialistas la sala. Yo siempre busqué hacer medicina, no me gustaba ni la pediatría ni la obstetricia. Después resultó ser que me ha tocado hacer más pediatría y obstetricia que medicina, por lo menos trabajando con el gobierno, prácticamente que es más medicina, más pediatría y más obstetricia. Pero bueno, en aquel momento yo me dedicaba más a lo que era la medicina. Yo tenía mi sala de medicina, tenía mis 5 camitas. Entonces nosotros llegábamos por la mañana, pasábamos visitas, nos hospitalizábamos, o cualquier médico podía hospitalizar algo. Y entonces, bueno, a veces había falta de médico, teníamos que pasar visitas en la sala de pediatría, en la sala de obstetricia. Pero el trabajo me gustaba, porque cuando yo hospitalizaba, podía hacer lo que yo quería con el paciente. O sea, si yo quería hacer un ultrasonido, si yo quería hacer lo que hiciera, bueno, tenía que trasladarlo, como era lógico, en ambulancias a lugares hospitales más grandes, pero se le podía hacer lo que uno quisiera. Entonces yo investigaba, ahí tenía muchas facilidades para investigar. A pesar de estar en un lugar lejos, existían los recursos. El hospital más cercano estaba a 1:30, que era el hospital de Sandino, y el hospital de Pinar del Río, que en este caso estaba
a hora y media por ahí, yendo rápido. Así que bueno, ahí nosotros por primera vez, recién graduado, me llegó un paciente de 80 años con una sonda vesical puesta. El señor estaba mal porque tenía la sonda vesical. Señores, cualquiera persona que tenga una sonda vesical puesta, en el caso de los hombres, eso es terrible. Pasa que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Como ya ustedes saben, me gustan mucho los refranes, los utilizo mucho. Y ese señor tenía su sonda. Y bueno, primera vez que me tocó un caso de eso, yo iba mucho allá a los hospitales provinciales. Y bueno, yo tenía muy buenas amistades con todos los especialistas. Eso sí tenía allí, cuando yo podía hablar lo que yo quería. Y entonces yo hablé con uno de los urólogos y le planteé el problema. Ahí en la sala de urología, prácticamente también en Cuba, yo creo que en todos los lugares, era puro pacientes de próstata operados. Ahí se operaban de próstata cualquier cantidad de pacientes. Me acuerdo que cuando aquellos, mis amigos, no eran las ondas que habían, no eran esas que tienen el baloncito que se infla, el baloncito, y entonces ya él agarra en la vejiga y la sonda puede quedar suelta. En aquel tiempo no había esas sondas. Esas sondas habían que dar un punto en la misma cabeza del pene y amarrarlo a la sonda. Para mí eso era muy traumático. No me gustaba ni ver eso porque, bueno, eso se daba bajo anestesia, pero en aquella época era así, mis amigos. Entonces le expliqué al urólogo, déjame decir una cosa, yo no me puedo quejar en cuanto a, verdad que la medicina en Cuba, yo no sé ahora cómo estará, pero en aquella época la medicina que había en Pinar del Río, por ejemplo, era de una calidad extraordinaria. Los cirujanos eran de una calidad extraordinaria, los urólogos eran de una calidad extraordinaria. Era maravilloso ver las cosas que hacían. Yo trabajé como anestesista y trabajé usando operaciones muchos años y vi operar a mucha gente de todas las especialidades. Y en urología les digo que de 100 personas que se operaban, posiblemente 5 o 6 pacientes quedaban con complicación. O sea, 5 o 6 pacientes. O sea que en realidad las operaciones eran exitosas. Pero bueno, el paciente de 80 años no se podía operar ya, y entonces hablé con mi amigo y él me dijo el tratamiento que debía seguir en este caso. Me explicó más o menos, entonces bueno, yo llegué ahí y le indiqué su tratamiento y bueno, empezamos a experimentar también con algunas plantas medicinales. En Cuba no hay problema con los médicos para recetar plantas medicinales porque eso se llama fitoterapia y eso forma parte de las medicinas alternativas. En Cuba el médico trabaja con todas las medicinas alternativas, o sea, y el problema no es trabajar con cualquier planta ni trabajar porque se va a trabajar, es estudiar la planta. Tenemos que estudiar la planta y saber su botánica, su bioquímica, cómo funciona. Y bueno, le mandé su tratamiento también, era inyectable, llevaba inyecciones, llevaba plantas, y al poco tiempo, bueno, se le retiró la sonda y el paciente siguió orinando. Entonces ya desde ese momento yo vi que un paciente ensondado no necesariamente era necesario operarlo, ni no necesariamente tenía que vivir con la sonda todo el tiempo. Y bueno, embullado por eso, empecé a tratar algunos pacientes y bueno, no veía mucho porque allá en Cuba sí, todos los casos de esos los recoge el Sistema de Salud Nacional de Salud, los recoge y les da su pero bueno, siempre nos llegaba algún caso. Eso sucedió hasta que bueno, cuando llegué a Panamá, en realidad no tenía ninguna, o sea, no venía con esa idea de
ese interés de tratar problemas de próstata. Eso lo veía como una situación mala. Pero bueno, ya a principio de llegar yo aquí, me vino un paciente. Casualmente estoy haciendo este video porque este paciente, probablemente yo les pongo el video de él. Se llama Dan Córdoba. Es un paciente que tiene antecedentes en toda su familia de padecer de próstata. O sea, yo trato, de hecho en mi blog hay fotos de un primo de él. O sea, mi caso dice, obviando otro refrán, que primero se coge un mentiroso con cojo. Entonces, verdad que es cierto que hoy en día mucha gente dice mentiras, y mucha gente con tal de ganancias y con tal de... ahí estaba leyendo en la computadora una cosa muy bonita y que de un testimonio de un hombre, ya cuando iba por la mitad iba diciendo, ¿dónde está la parte de la plata aquí? Porque esto no puede ser que esté diciendo todo esto de gratis. Y no me equivocaba, al final el hombre lo que quería vender era una serie de libros, 200 y pico de libros. Entonces bueno, pero sí decía cosas interesantes. Yo cogí unos fragmenticos y los puse en el blog, porque así vamos trabajando. O sea, esto no es... la idea inicial fue una cosa y ya esto se ha convertido en lo mío necesario, ni lo que es ya, porque yo entremezclo todo ahí y a veces forma parte de un diario, a veces forma parte de... Pero es un testimonio, en cierta manera es un testimonio, y ojalá que pueda preservarse ahí, incluso cuando yo me muera, para que, no sé, siempre he pensado que mi familia va a tener una opción que no he tenido yo. Me hubiera gustado que mi padre mi padre era médico también, y quién sabe cuántas cosas interesantes me hubiera podido transmitir, o hubiera hecho si hubiera existido la tecnología. Pero bueno, esta es la tecnología de hoy y la aprovechamos. Entonces este paciente, yo lo estaba atendiendo, y él es un gran tomador de cerveza, y parece que se dio una buena carga de cerveza, que eso aquí no es nada fuera de lo común, porque aquí la gente toma cerveza tranca, y se apareció con obstrucción vesical. En aquel momento yo no disponía de la sonda para ponérsela, entonces le indiqué, él fue para allá así trancado, y yo le dije, bueno, no tienes más remedio que ir para un lugar para que te pongan la sonda, porque yo no tengo. Y bueno, él se puso la sonda. Entonces después él pasaba siempre por frente de mi local, porque él es técnico dental. Él hace chapa, o sea, que dicen chapa, allá en Cuba dicen prótesis dentales. El hombre chiquito pínico, lo más probable que lo vean, porque tiene que volver aquí a la clínica antes de que yo me vaya. Y